Imagínate esto, mi gente. Cierra los ojos y viaja conmigo a la Francia de antes, a finales del siglo XVIII. No era la Francia de las películas románticas, no, era una Francia dividida, como si fueran dos mundos en uno solo: la nobleza, el clero, palacios que parecían sacados de un sueño, fiestas que duraban días, vestidos de seda, joyas que brillaban más que el sol, banquetes con platillos que la mayoría ni podía nombrar. Cruzabas una calle invisible y entrabas al otro mundo, el mundo del pueblo, del 97%. Imagina a Jean-Pierre, un panadero que se levantaba antes del amanecer, manos llenas de harina, corazón lleno de angustia. Veía a sus hijos con hambre. El precio del pan, su único sustento, subía hasta las nubes. O piensa en Marie, una costurera cosiendo hasta el hueso por unas cuantas monedas. Y entonces llegó el día, 14 de julio de 1789, una fecha que quedaría grabada en la historia para siempre. El aire en París estaba eléctrico, cargado de rumores, de miedo y de una extraña clase de esperanza. El rey, Luis XVI, había despedido a su popular ministro de Finanzas, Jacques Necker, y la gente lo vio como una señal de que el rey no iba a ceder, de que iba a usar la fuerza para aplastar sus sueños de reforma. El pánico se apoderó de las calles. Y allí estaba, imponente y oscura, la Bastilla. La Bastilla no era una simple prisión. No, señor, era una fortaleza medieval gigantesca en medio de París, un monstruo de piedra que representaba todo lo que la gente odiaba. Era el símbolo del poder absoluto y cruel del rey. Dentro de sus muros, el rey podía encerrar a quien quisiera, sin juicio, sin preguntas, solo por una orden firmada. Y así fue. Una multitud enorme, artesanos, tenderos, trabajadores, hombres y mujeres, se lanzó contra la fortaleza. La batalla fue caótica, sangrienta. Cuando finalmente la fortaleza cayó y su gobernador fue capturado, algo cambió en el aire de Francia. La toma de la Bastilla fue la chispa que encendió la pradera. Después de la explosión de la Bastilla, la revolución necesitaba una brújula, un mapa para el nuevo mundo que querían construir. No bastaba con destruir lo viejo, había que poner en papel los cimientos de lo nuevo. Y así, en agosto de 1789, la Asamblea Nacional, formada por los representantes del pueblo, nos regaló uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto no era una ley cualquiera, mi gente, era una promesa, un poema a la libertad. Era la primera vez que se ponía por escrito, de forma tan clara y contundente, que todas las personas tienen derechos solo por el hecho de existir. Imagínense el impacto de leer esas palabras por primera vez. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¡Boom! Con esa simple frase, demolían siglos de privilegios de la nobleza. Ya no importaba si tu apellido era de La Fontaine o simplemente Dupont. El documento hablaba de libertad de expresión, para que nadie pudiera ser encarcelado por decir lo que piensa. Hablaba de libertad de prensa, para que la gente pudiera informarse sin la censura del rey. Decía que el poder no venía de Dios ni de la sangre, sino del pueblo. Era una idea radical, revolucionaria, que ponía al mundo de cabeza. Mientras el pueblo celebraba sus nuevos derechos, en el Palacio de Versalles, el rey Luis XVI y su reina, María Antonieta, vivían en una burbuja que estaba a punto de estallar. Luis no era un tirano malvado de película, era más bien un hombre indeciso, que amaba la cerrajería más que la política, y que simplemente no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Era como un capitán de barco que no sabe leer los mapas en medio de la peor tormenta del siglo. Tomaba una decisión un día y se arrepentía al siguiente. Sus nobles le susurraban que no cediera, que usara la fuerza, que el pueblo eran solo una chusma desagradecida. Y luego estaba María Antonieta, la reina austriaca, llamada Madame Déficit por sus supuestos gastos extravagantes. Que coman pastel, probablemente nunca lo dijo, pero se volvió el símbolo de su desconexión. 1791, el punto de no retorno. La familia real, disfrazada de sirvientes, intentó escapar de noche para buscar apoyo en ejércitos extranjeros y aplastar la revolución. Imagínense la escena, pero fueron reconocidos en Varennes y arrestados. Fue la traición final. El rey conspiraba contra la nación. Ya no era su rey. Era un enemigo, la confianza se rompió. En 1792 se abolió la monarquía y se proclamó la república. Francia ya no tenía rey. Luis XVI fue juzgado por traición y en enero de 1793 fue ejecutado en la guillotina ante una plaza conmocionada. Con la caída del rey,
uno podría pensar que la gente común finalmente tendría paz y pan. Pero, ay mi gente, la historia es más complicada. La revolución, como un huracán, una vez desatada, arrasó con todo, incluso con algunos de sus propios hijos. Tras la ejecución de Luis XVI, Francia entró en una de sus etapas más oscuras y sangrientas, el reinado del terror. El nuevo gobierno, liderado por figuras radicales como Maximilien Robespierre, estaba paranoico. Veían enemigos por todas partes, nobleza que quedaba, sacerdotes, revolucionarios no lo bastante radicales. La consigna era, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Para la gente común como nuestro panadero Jean-Pierre, la vida se volvió un campo minado. El miedo reemplazó a la esperanza, una palabra equivocada, una queja por el precio del pan. Tener un vecino que te guardara rencor podía terminar en una denuncia ante el Comité de Salvación Pública. Y una denuncia casi siempre significaba un juicio rápido y un viaje sin retorno a la guillotina. La misma guillotina, símbolo de justicia contra la tiranía, ahora se convirtió en una máquina de muerte indiscriminada. Se estima que decenas de miles de personas fueron ejecutadas, muchas de ellas gente del pueblo, gente inocente. La revolución que prometía libertad se convirtió en opresión para muchos. Marie, la costurera, ahora tenía miedo de hablar. Libertad, igualdad, fraternidad parecía una broma cruel cuando veías a tus vecinos ser arrastrados a la muerte. Después del huracán del terror, Francia estaba agotada. La gente estaba cansada de la sangre, cansada del miedo, cansada del caos. Fue en ese momento de debilidad y desorden que apareció una figura que marcaría el siguiente capítulo de la historia. Un joven y brillante general llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón era, en muchos sentidos, un hijo de la revolución. No era noble. Era un hombre que ascendió gracias a su talento y ambición. Algo impensable antes de 1789. Tomó el poder, primero como cónsul, luego coronándose a sí mismo como emperador. Parecía irónico, ¿verdad? Después de tanto luchar para deshacerse de un rey, terminaron con un emperador. Pero Napoleón no fue simplemente un regreso al viejo sistema. Fue más complejo. Él estabilizó el país, puso fin al caos interno, consolidó muchas de las ganancias de la revolución, creó el Código Napoleónico, un sistema de leyes basado en la igualdad ante la ley. Este código fue tan influyente que se convirtió en la base legal de muchos países en Europa y en el mundo. Al mismo tiempo, mientras exportaba estas ideas mediante conquistas militares por toda Europa, también se convirtió en un déspota y sumió al continente en casi 15 años de guerra. Fue una figura de luces y sombras, un dictador y un modernizador al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado? Hoy, en pleno 2025, la Revolución Francesa puede parecer algo lejano, un cuento de libros de historia con pelucas empolvadas y guillotinas. Pero si escuchas con atención, mi gente, te darás cuenta de que su eco resuena en todas partes, en cada rincón de nuestro mundo moderno. No es solo una historia sobre Francia, es una historia sobre nosotros. Es la historia de la eterna lucha humana por la dignidad y la justicia. Los problemas que enfrentaron Jean-Pierre y Marie no son tan distintos a los que enfrentan muchas personas hoy. La desigualdad económica, la sensación de que el sistema está amañado. La revolución nos dejó un vocabulario político que usamos todos los días. Palabras como derecha e izquierda para describir ideologías políticas nacieron allí, en la Asamblea Nacional Francesa. El concepto de derechos humanos como un estándar universal para todas las naciones tiene sus raíces más profundas en la Declaración de 1789. La idea de que un país debe tener una constitución escrita que limite el poder del gobierno y proteja a sus ciudadanos es uno de sus legados más duraderos. Piénsalo de esta manera. La revolución fue como un terremoto que sacudió los cimientos del mundo. Las réplicas de ese terremoto se sintieron en toda América Latina, inspirando a héroes como Simón Bolívar y José de San Martín en sus luchas por la independencia de España. Se sintieron en el siglo XX, en los movimientos por los derechos civiles, en las luchas feministas, en los movimientos anticoloniales. Cada vez que un grupo de personas se levanta y dice, ¡basta ya!, a la opresión, están canalizando el espíritu de 1789.